Hay algo especialmente trágico en las historias donde la fe se mezcla con la locura. No hablamos de monstruos natos ni de psicópatas de películas. Hablamos de personas comunes, hermanos, hijos, esposos, gente que en algún momento se convenció de estar cumpliendo una misión divina y arrastró a otros al horror más absoluto. Glenn Taylor Helser era un mormón devoto que creía que hablaba directamente con Dios y además estaba absolutamente convencido de que el apocalipsis estaba por llegar. Su historia y la de su secta conocida como los Hijos del Trueno no es solo la de 5 crímenes brutales, es un retrato de cómo la fe mal digerida, los delirios de grandeza y la necesidad de pertenecer pueden transformarse en una completa bomba mortal. A continuación conocerás la brutal historia de la secta de los Hijos del Trueno. El mormonismo es una religión que surgió de una revelación espiritual. Joseph Smith, el fundador de aquella fe, afirmó haber tenido comunicación directa con la deidad. Desde ese momento, la idea de que los profetas sucesores de Smith pueden hablar con la divinidad quedó sembrada en el movimiento para siempre. A diferencia de otras religiones, donde el canon está cerrado y nadie puede agregar nada, el mormonismo cree que Dios sigue revelando su voluntad a través de los profetas mormones. Y eso ha provocado algo peligroso, ya que a lo largo de la historia de aquella fe, varias personas han manifestado tener contacto directo con lo divino. Es por esa razón que dentro del mormonismo han surgido una gran cantidad de grupos radicales y fundamentalistas. Algunos abogan por doctrinas como la poligamia, otros por una visión más apocalíptica de la religión, pero lo cierto es que así nacen sectas absolutamente brutales que controlan, manipulan y destruyen. Sectas donde se justifican atrocidades, castigos e incluso la eliminación de personas mediante la famosa doctrina de la expiación por sangre, creencia actualmente abolida por la Iglesia Sud. La historia de la secta de los Hijos del Trueno, dirigida por el infame Glenn Taylor Helser, es otro de esos casos brutales de fanatismo desquiciado mormón. Glenn Taylor Helser nació el 26 de julio de 1970 en Lansing, Michigan, Estados Unidos, en el seno de una familia mormona sud sumamente devota. Aclaro que este caso tiene como origen la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, la tradicional Iglesia Sud, no un grupo disidente mormón o alguna secta fundamentalista como en otros casos ya abordados en este humilde canal. El padre de Glenn, Jerry, trabajaba como vendedor de seguros, mientras que su madre Karma era una ama de casa abnegada que le inculcó a sus hijos los principios mormones convencionales. Glenn era el mayor de 3 hermanos, le seguía Justin y la menor Heather. El padre de Glenn luchaba por darle estabilidad económica a la familia, pero su compleja situación laboral generó algunas mudanzas, hasta el punto que en 1983 la familia entera tuvo que mudarse con los padres de Karma. Sería en esa casa donde el joven Glenn profundizó en más aspectos mormones, teniendo la orientación de su abuelo materno, Doyle. Doyle constantemente reunía a la familia para leer y analizar el libro de Mormón, y adicionalmente contaba extrañas historias donde afirmaba que había recibido visitas de Jesús en carne y hueso. Con 16 años, Glenn mostraba ser un joven sumamente comprometido con la iglesia mormona, al punto que se comenta que siendo tan joven se le dio la facultad de realizar bautizos y otras ceremonias relevantes. Y es que Glenn realmente era visto como una futura promesa religiosa en la comunidad sud de Burlingame, California, donde radicaba. No pasaría mucho tiempo para que Glenn siguiera los pasos de su abuelo y empezara a afirmar a sus padres que él también escuchaba una supuesta voz celestial. En
vez de recibir ayuda psicológica o psiquiátrica ante un posible evento temprano de esquizofrenia, la madre de Glenn le dijo que aquella voz era de Dios y que debía hacer todo lo que le ordenara. Era tal el apoyo de la madre de Glenn hacia el camino religioso de su hijo, que en 1986 permitió que abandonara la secundaria para que pudiera profundizar mucho más en la doctrina mormona. Adicionalmente instó a sus otros hijos, Justin y Heather, para que vieran a su hermano mayor como una figura de autoridad religiosa y que le guardaran profundo respeto. Con 17 años, Glenn decidió ingresar a la Guardia Nacional con la idea de aprender tácticas militares y de defensa para, según él, estar preparado ante los supuestos acontecimientos catastróficos que se suscitarían en los días finales de la humanidad. Tiempo después sería transferido a una estación en Utah, donde sus compañeros de la Guardia Nacional lo instaron a probar cosas prohibidas para un mormón, como por ejemplo las bebidas alcohólicas, el café y las relaciones íntimas premaritales. Aparentemente no cayó en esas tentaciones y ratificó su convicción religiosa, al punto que decidió aventurarse a la misión proselitista que muchos jóvenes mormones llevan a cabo. La misión religiosa de Glenn se llevaría a cabo en Brasilia, capital de Brasil. En un inicio todo transcurría con absoluta normalidad, pero luego la voz en la cabeza de Glenn volvería a aparecer, y con ella varias interpretaciones distorsionadas de la doctrina mormona convencional. Poco a poco, Glenn Taylor Helser fue creando su propio conjunto de creencias apocalípticas derivadas del mormonismo, y las fue impartiendo a sus compañeros misioneros y a potenciales nuevos conversos sud. Para Glenn, el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Según él, luego del apocalipsis, la tecnología sería una herramienta inútil y los sobrevivientes adoptarían una mentalidad de fortaleza, siendo liderados por varios profetas guerreros. Evidentemente, Glenn se veía a sí mismo como uno de esos profetas. Resultaba más que claro que los delirios apocalípticos de Glenn iban creciendo a pasos agigantados. Llegó a escribir cartas a líderes importantes de su comunidad sud, en donde les decía que el fin del mundo estaba cerca y que ellos trataban de ocultar esa información a los devotos. Por su parte, aquellos líderes de la comunidad de Glenn no dieron importancia a sus escritos y tampoco intuyeron que el joven misionero estaba empezando a sufrir graves problemas psicológicos. Después de 2 años de misión en Brasil, Glenn regresó a Estados Unidos, con la psiquis visiblemente estropeada y completamente decepcionado de las autoridades mormonas que no dieron cabida a sus supuestas revelaciones espirituales. La madre de Glenn se percató de los cambios de su hijo, pero creyó que todo se trataba de un plan sagrado de la divinidad y que Glenn realmente estaba destinado a cumplir grandes cosas. Lo cierto es que Karma lo inscribió en un corto seminario de orientación grupal que le ayudaría a superar sus limitaciones y a completar plenamente su destino religioso. Pero sin saberlo, aquel seminario le daría todas las habilidades de manipulación con las que a la postre se convertiría en un mortal líder sectario. Tras culminar el seminario, Glenn empezó a salir con una joven cuyo nombre era Ann. La convenció para que se convirtiera en mormona y poco tiempo después, ya en 1993, contrajo matrimonio con ella. Separado de sus padres y establecido en su nuevo hogar matrimonial, Glenn empezó a explorar todo aquello que estaba prohibido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se comenta que solía amanecerse viendo canales obscenos, y todo lo que observaba quería replicarlo con su esposa en los actos íntimos que sostenían. Con la ayuda de un tío de Ann que le enseñó muchos aspectos de finanzas, Glenn obtuvo un trabajo como corredor de bolsa y asesor financiero, llegando a destacarse y tener una cartera de 150 clientes. Al parecer, el matrimonio había transformado para bien a Glenn, pero lamentablemente eso no duraría mucho, ya que poco a poco iría explorando en más acciones prohibidas para un mormón devoto. Fue así como se convirtió en
un consumidor asiduo de las bebidas alcohólicas, estupefacientes y tabaco. Todos esos vicios generaron problemas en el incipiente matrimonio, los mismos que se acrecentarían con las constantes salidas nocturnas efectuadas por Glenn. Sin embargo, pese a las dificultades en la relación, la pareja logró tener 2 hijas. Las menores fueron totalmente descuidadas por Glenn, y al poco tiempo el matrimonio con Anne se terminaría disolviendo. Tras su divorcio, Glenn se mudó con su hermano Justin a la ciudad de Concord, California. Glenn fue progresivamente influenciando a su hermano con sus desviadas creencias religiosas mormonas. Al poco tiempo se unió un primo de los Helzer que había sido diagnosticado con problemas mentales, y los tres empezaron a convivir y a dejarse llevar por el consumo de estupefacientes. En esos desvaríos mentales, Glenn empezó a creer que era el elegido para salvar a la Iglesia Sur e impartir la correcta doctrina apocalíptica, ya que estaba convencido de que el fin del mundo estaba cerca. Pero para llegar a hacer realidad ese cambio en el paradigma religioso mormón, Glenn estaba consciente que necesitaba grandes sumas de dinero, así que se dispuso a conseguirlo. Inicialmente, Glenn buscaría fingir una grave condición mental para abandonar su trabajo y recibir cheques por discapacidad. Paralelamente decidió iniciar una empresa ilegal que ofrecía servicios de acompañantes, y también incursionó en la venta de sustancias ilícitas. Por esos días, Heather, la hermana de Glenn y Justin, se puso en contacto con los líderes mormones de California, buscando que ayudaran a su hermano con su evidente descenso a la locura. Pero la Iglesia Sud, por su parte, decidió excomulgarlo, y Glenn se dispuso a formar su propia rama del mormonismo, una rama con futuros tintes sectarios y mortales. Glenn Taylor Helzer inició un romance con una camarera de 22 años llamada Carrie Fairman, a la que convertiría en adicta a las sustancias ilegales. El primo de Glenn y su nueva novia lo ayudarían a fingir un terrible problema mental, para así poder cobrar aquellos cheques e iniciar su supuesta cruzada religiosa. Pero lo que ellos no querían aceptar, o quizá no podían ver por tanto consumo de sustancias, era que en realidad Glenn sí estaba enfermo, y en una consulta profesional efectuada en 1998, Glenn Taylor Helzer fue diagnosticado con trastorno de bipolaridad. Por dicho motivo, Glenn empezó a recibir los cheques por discapacidad, y de forma adicional comenzó un estricto régimen de medicamentos recetados que incluían anticonvulsivos y un antipsicótico. Lo cierto es que el dinero estaba ingresando a las arcas de Glenn, pero él necesitaba más, así que siguió vendiendo sustancias ilícitas y convenció a su novia para que trabajara como mujer de la noche. Glenn tenía absoluto control sobre su novia, Carrie, al punto que la convenció para que se pusiera implantes y que ella misma pagara por la intervención. Luego de haber tenido éxito controlando a Carrie, Glenn empezó a buscar a más personas vulnerables. En 1999, Glenn y su hermano Justin conocerían a una joven de 24 años llamada Dawn Goodman. Dawn había tenido una infancia marcada por las burlas hacia su aspecto físico. Cuando conoció a los Helzer, estaba tratando de sobrellevar un divorcio reciente, y por dicho motivo había buscado refugio en la religión mormona. Todo el contexto de sufrimiento de aquella joven la volvió completamente vulnerable al carisma y control de Glenn Taylor Helzer. Con el pasar del tiempo, más jóvenes se fueron sumando al incipiente culto de Glenn. Él los convenció para que vivieran todos juntos en la casa que compartía con su hermano Justin, en Concord, California, pero descubrió que era muy complicado mantener a tantas personas bajo su control. Progresivamente algunos fueron desertando, incluyendo a la novia de Glenn, Carrie, y al final el grupo quedó conformado únicamente por 3 integrantes: Glenn, su hermano Justin y Dawn Goodman. Aparentemente Justin y Dawn iniciarían un romance. El nombre que Glenn Taylor Helzer le daría a su diminuto grupo pseudo-mormón sería el de los Hijos del Trueno, haciendo alusión a un pasaje del Nuevo Testamento en donde Jesús le da un apodo similar a 2 de sus discípulos, quienes mostraban un carácter fuerte y vehemente. Era claro que Glenn se sentía como un nuevo Jesús.
Glenn había convencido a Don y a su hermano Justin con la idea de que él sería el salvador de la humanidad y el reformador de la Iglesia Sud. Para cumplir su supuesto destino celestial, Glenn quería recolectar unos $20 millones. Luego viajaría hasta Brasil, donde reclutaría a menores de edad huérfanos para entrenarlos como brutales homicidas, a los que trasladaría a Estados Unidos para raptar a los 15 principales líderes de la Iglesia Mormona Sud. Glenn afirmaba abiertamente y sin tapujos que en aquella operación varios menores y líderes de la iglesia perderían la vida, pero que todo deceso sería por un bien mayor. Posteriormente, la segunda parte del delirante plan de Glenn consistía en llevar a esos 15 líderes raptados hasta Brasil para obligarlos a escribir cartas recomendándolo a él como nuevo profeta y líder de la Iglesia Sud. De esa forma podría cumplir su destino espiritual. Al darse cuenta que su negocio de venta de estupefacientes no le estaba dando la cantidad de dinero que según Glenn necesitaba para apoderarse de la iglesia mormona, decidió que la manera de obtenerlo era delinquiendo, extorsionando e incluso eliminando a personas para no dejar testigos de sus acciones. Los objetivos ya los tenía más que claros. Al haber sido asesor financiero en el pasado, Glenn ya sabía a qué familias debía atacar en la ciudad de Concord, California. El 30 de julio del año 2000, el grupo inició el día con una bendición. Posteriormente empacaron utensilios necesarios para llevar a cabo sus extorsiones, algo de estupefacientes, armas de fuego y uno que otro elemento contundente y cortopunzante. Llamaron a una amiga de Glenn, le dijeron que comprara 4 entradas al cine y que reservara una cena para 4 personas, guardando los respectivos recibos, para de esa forma establecer una especie de coartada. Inicialmente irían a la casa de un antiguo cliente de Glenn. Los 3 integrantes de la secta de los Hijos del Trueno fueron en 2 carros hasta el hogar de aquel sujeto. Golpearon la puerta, pero el sujeto simplemente no estaba en casa. En ese momento decidieron ejecutar el plan B, ir hasta la casa de una pareja de ancianos, los Steinman, quienes también habían sido clientes de Glenn. Los ancianos recibieron a Glenn y a su hermano Justin, y durante 1 hora mantuvieron una conversación amena, hasta que los Helzer decidieron sacar sus armas de fuego y amenazar a los Steinman. Agarraron el vehículo de los ancianos, los raptaron y los llevaron hasta el departamento donde se habían radicado los Hijos del Trueno. Por 2 días obligaron a la pareja a que realizara llamadas para mostrar que todo iba bien con ellos. Los Steinman incluso llamaron a su hija y le contaron que harían un corto viaje. Luego de aquellas llamadas, Glenn les exigió $100,000 para dejarlos en libertad, aunque era más que evidente que la secta jamás tuvo intenciones de dejarlos con vida, para evitar ser identificados posteriormente. El líder de la infame secta obligó a los ancianos a que firmaran cheques por un total de $100,000 para ser cobrados por una tal Selina Bishop. Los Hijos del Trueno obligaron a la pareja a que tomaran varias pastillas tranquilizantes. Creían que perderían la vida por las altas dosis, pero al ver que eso no pasaba, decidieron llevar a los ancianos hasta el baño. Los golpearon violentamente de todas las formas posibles, y al final, Glenn usó un objeto cortopunzante para atacar mortalmente a la señora Steinman en su cuello, mientras su esposo perecía a causa de la combinación de los golpes y las pastillas. En este punto seguramente te estarás preguntando, ¿quién es la tal Selina Bishop y cómo se involucró en esta tétrica historia? Selina Bishop era una joven de 22 años, hija del cantante de blues, Elvin Bishop. Glenn había empezado a salir románticamente con ella unas semanas antes de los crímenes, con el propósito expreso de convertirla en chivo expiatorio. Incluso se había presentado a ella con el nombre falso de Jordan Andrew Taylor. Glenn, alias Jordan, convenció a Selina para que abriera una cuenta bancaria a su nombre, en donde el sujeto supuestamente depositaría una herencia que iba a recibir y que quería esconder de su ex esposa. El plan de Glenn era depositar los cheques en la cuenta de Selina, para luego obligarla a retirar el dinero y eliminarla.
Glenn Taylor Helser, el líder de la secta de los Hijos del Trueno, hizo que su devota Dawn Goodman se vistiera de forma inusualmente llamativa y que entrara en silla de ruedas al banco, para así depositar los cheques firmados por los Steinman a la cuenta que había abierto Selina Bishop. Dawn se hizo pasar por una amiga preocupada de Selina y le pidió a una trabajadora del banco que depositara los cheques en la cuenta lo más pronto posible, ya que supuestamente Selina estaba en el hospital y necesitaba pagar una intervención quirúrgica de emergencia. Realmente todo el plan era absurdo y resultaba evidente que fue organizado por 3 sujetos que estaban bajo efectos de sustancias estimulantes y delirios místicos. Como era de esperarse, la empleada del banco decidió no llevar a cabo la operación sin una confirmación personal de los Steinman de que en realidad iban a donar o a prestar aquella gran suma de dinero para la operación de Selina. Mientras Dawn estaba en el banco, Justin y Glenn se encargaron de fragmentar los cuerpos inertes de los Steinman para luego colocar los restos en fundas de basura. Posteriormente trataron de quemar todo tipo de evidencia incriminatoria. Al enterarse que el dinero no estaba depositado en la cuenta de Selina, Glenn Taylor Helser estalló en cólera e inmediatamente supo que tenía que eliminar los cabos sueltos. Sabiendo que Dawn había levantado suspicacias en la entidad bancaria, era muy posible que Selina Bishop sea investigada por el banco o incluso por las autoridades, y ella evidentemente contaría que Glenn, alias Jordan, la convenció para abrir esa cuenta a su nombre. Para Glenn no existía ningún tipo de duda, debía eliminar a Selina. El 2 de agosto del año 2000, el líder de la secta de los Hijos del Trueno llamó a Selina Bishop para que lo visitara en su casa. Una vez que la joven llegó hasta el sitio, Glenn, alias Jordan, le dijo que le daría un masaje, y cuando ella se descuidó, Glenn usó un objeto contundente para atacarla de forma brutal. Pero la joven seguía con vida, así que Glenn decidió usar un objeto cortopunzante para atacarla mortalmente en su cuello. Luego procedió a fragmentar su cuerpo en varias partes, separando una zona corporal en donde Selina tenía un tatuaje, para luego arrojar esa parte a su perro y que éste se lo comiera. Evidentemente Glenn hizo todo esto con la asistencia de su hermano Justin y Dawn Goodman. Mientras fragmentaban los restos de la joven, Glenn recordó que había conocido a la madre de Selina, así que se dispuso a ir esa misma noche a la casa de ella para eliminarla. La mujer se encontraba durmiendo con su nuevo novio. Helser se las arregló para entrar al domicilio y usando un arma de fuego, eliminó a ambos. El ruido de los proyectiles despertó a los vecinos, y estos rápidamente alertaron a las autoridades. La policía de California descubrió los 2 cuerpos inertes, y de forma inmediata intentaron comunicarse con Selina Bishop para ponerla al tanto de lo sucedido con su madre, pero la joven sencillamente no aparecía por ningún lado. Mientras tanto, los Hijos del Trueno mezclaron los restos de sus otras 3 víctimas en bolsas de lona, para luego arrojarlas en un río cercano. Luego destruyeron el vehículo de los Steinman y el de Selina Bishop, tratando de eliminar todo tipo de evidencia. Tras perpetrar toda la brutalidad, Glenn decidió ir a un festival de música para relajarse y consumir sustancias. Buscando a Selina Bishop, las autoridades lograron descubrir que la joven estaba saliendo con un sujeto llamado Jordan, descrito como alguien misterioso y que vivía con su hermano en la ciudad de Concord. Además recibieron el reporte de la desaparición de los Steinman. La hija de la pareja de ancianos había pasado por la casa de sus padres, creyendo que ya habían regresado del supuesto viaje que harían. Se percató que el vehículo de ellos no estaba en la propiedad. Jamás volvió a tener comunicación con ellos, así que sospechó que algo raro estaba pasando. La policía llegó hasta el lugar de trabajo de Selina. Allí tenían un registro de llamadas entrantes. Glenn había llamado al lugar en varias ocasiones para hablar con Selina, por lo que las pericias dieron finalmente con el verdadero nombre del misterioso novio de la joven fallecida. Ya con el nombre del sospechoso, las autoridades lograron identificar su domicilio en la ciudad de Concord.
En la madrugada del 7 de agosto del año 2000, las autoridades efectuaron una redada en el domicilio de los hermanos Helser en Concord, California. Glenn rápidamente se cortó su cabello largo y huyó por una ventana trasera, pero fue detenido al poco tiempo en una de las casas aledañas. A pesar de que los hijos del trueno habían destruido gran parte de la evidencia, las autoridades encontraron muchas cosas sospechosas en aquella casa, además de evidentes manchas rojas mal limpiadas. Entre las otras evidencias estaba el número de Selina Bishop escrito en un papel, además de varios documentos en donde estaban los nombres de los Steinman. En ese momento las autoridades descubrieron que los dos casos que estaban investigando se conectaban con el infame Glenn Taylor Helser y sus devotos. Tiempo después, las bolsas de lona salieron a flote en el río, y la policía de Concord ya tenía serias sospechas que en ellas estaban los restos de los Steinman y de Selina Bishop. Cuando la noticia sacudió a aquella ciudad de California, la amiga de Glenn, que en su momento había sido usada para establecer una coartada, se acercó a las autoridades con una especie de caja fuerte que el sospechoso le había pedido guardar. En ella, la policía encontró las armas usadas en los crímenes, además de los documentos personales de las víctimas. Glenn Taylor Helser, de por esos días 30 años de edad, se declaró culpable de los hechos e intentó quitarle responsabilidad a Justin y Don, pero las autoridades imputaron a los tres, aunque tiempo después, Dawn Goodman fue desprogramada de las creencias de la secta y aceptó un acuerdo con la fiscalía, comprometiéndose a testificar contra los Helser. Dawn Goodman fue condenada a 37 años y 7 meses de prisión. Glenn Taylor Helser fue condenado a pena capital, mientras que Justin Helser se declaró inocente por demencia y sus abogados alegaron que padecía de trastorno delirante. Finalmente fue condenado a pena capital y en 2010 intentó autoeliminarse, quedando ciego y con daño cerebral en el proceso. 3 años después lo volvió a intentar y terminó con su propia vida colgándose en su celda. Glenn Taylor Helser, el líder de la nefasta secta de los Hijos del Trueno, continúa esperando su ejecución y hasta el día de hoy no ha mostrado ningún tipo de remordimiento por sus acciones. Al mirar hacia la figura de Glenn Taylor Helser, es inevitable preguntarse qué tan delgada puede ser la línea entre la fe y la locura. Glenn no solo fue un brutal líder sectario y un homicida. Fue un hombre roto, intoxicado por una mezcla peligrosa de enfermedad mental, ambición mesiánica y doctrinas religiosas tergiversadas. Su historia es una advertencia sobre lo que ocurre cuando alguien se cree elegido para ejecutar una misión divina y se convence de que el fin justifica cualquier medio, incluso la eliminación de personas. 16 años antes de los brutales crímenes de los Hijos del Trueno, los mormones de Utah recibían con espanto la noticia de la eliminación ritual de una mujer y su hija de tan solo 15 meses, en un brutal incidente perpetrado por 2 miembros de la importante familia mormona de los Lafferty, quienes se habían desviado peligrosamente hasta el fundamentalismo. Si este video supera los 1000 likes, me daré a la tarea de realizar un documental completo sobre el brutal caso de la secta mormona de los Lafferty. Es más que evidente que el caso de los Hijos del Trueno recuerda de inmediato al de los hermanos Lafferty. Ambos casos tienen en común el hecho de que los perpetradores eran hermanos y que una revelación pseudoespiritual se convirtió en sentencia mortal para otros. Muchos consideran que Glenn Taylor Helser entra en la categoría de homicida relámpago, y la realidad es que podría ser. Los homicidas relámpago tienden a cometer sus crímenes en un momento de furia, en uno o más lugares y casi sin intervalos de tiempo, generalmente motivados por un quiebre emocional o una situación puntual. Pero lo de Helser fue algo distinto. Su plan se fraguó durante meses, reclutó seguidores, desarrolló una doctrina, estableció metas y sobre todo, ejecutó con premeditación. Fue más bien un líder sectario con delirios mesiánicos que, bajo el disfraz de un supuesto despertar espiritual, planificó uno de los crímenes más absurdos y despiadados registrados en Estados Unidos. Yo soy Jorem y me gustaría conocer tu opinión.
¿Crees que las creencias del mormonismo son el caldo de cultivo perfecto para la aparición de este tipo de personajes? ¿O consideras que todo está más emparentado con problemas psicológicos presentados en personas puntuales? No olvides ver el resto de videos que he publicado en este canal sobre sectas destructivas. Eso ayudaría a que el canal se consolide cada vez más, animándome a seguir creando documentales de este estilo. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.